Hola a todos, esperando que hayan tenido un excelente día. Hoy día vamos a hablar de una temática muy relevante en la educación médica, que son los roles o funciones que cada uno de nosotros, docentes del área de la salud, deberíamos cumplir. Específicamente nos vamos a centrar en la guía EIMI número 20, que habla de cuáles son estos roles docentes y que establece un modelo de 12 roles. Esto proviene de los cambios que ha tenido la educación médica, en donde antes había una enseñanza muy directiva centrada en el docente y los estudiantes eran meros observadores y que recogían de manera pasiva la instrucción del docente. Actualmente la docencia se centra en el estudiante, en donde el docente es un guía o facilitador de la construcción de estos aprendizajes. Ahora bien, ¿de dónde proviene este modelo de 12 roles? Primero, desde la mirada del docente. Los docentes, en este caso específico 251, médicos docentes establecen cuáles son las funciones que ellos consideran relevantes desempeñar. También, desde la mirada de los estudiantes de medicina, al revisar sus bitácoras, se vieron las relaciones que tenían de ellos con sus docentes y qué esperaban de ellos. Y en tercer lugar, de una revisión exhaustiva, ¿cierto?, de cuáles serían los roles o las funciones que los docentes del área de la salud deberían cumplir. Y es así como surge este modelo de 12 roles, donde en esta matriz circular observamos aquellos roles que sobre la línea horizontal están en más contacto con el estudiante. Por ejemplo, está el evaluador de currículum, el evaluador de los estudiantes, de aquel tutor que es mentor, del facilitador de aprendizajes, aquel que es rol de modelo en el trabajo y aquel que es rol de modelo en la enseñanza. Bajo la línea horizontal, en verde, tenemos aquellos roles que están más en contacto con el estudiante, ¿ya? Aquí tenemos al planificador del currículum, al organizador de los cursos, al que produce guías de estudios, al creador de recursos educativos, al profesor en la clínica o en la práctica y aquel docente conferencista. Ahora bien, si cortamos este círculo con una vertical, nos damos cuenta que a la derecha están aquellos roles que tienen más expertise médica, expertise disciplinar. Y aquí nos encontramos con el facilitador del aprendizaje, aquel que es rol de modelo en el trabajo, el rol de modelo en la enseñanza, el conferencista, el profesor en la clínica o práctica y el creador de recursos educativos. Y a la izquierda de la línea vertical tenemos aquellos roles que se relacionan con la experiencia de la enseñanza, aquellos roles que están relacionados más con la enseñanza de la medicina. Y aquí aparecen los siguientes roles. En primer lugar tenemos aquel docente que es mentor, aquel que evalúa a los estudiantes, aquel que evalúa al programa, ¿cierto?, su programa de asignatura y currículum, aquel que planifica el currículum, el que planifica sus propios cursos o organiza estos, y también a quien produce guías de estudio. ¿Sí? Este es el modelo de 12 roles de Harden, en que cada uno de esos roles se clasifica en grandes dimensiones. A modo de ejemplo, quiero mencionar que, por ejemplo, el evaluador está subdividido en el evaluador de currículum y en el evaluador del estudiante. ¿Cuál es el objetivo de este modelo? ¿Qué quiere la guía EIMI número 20 con definir este modelo de 12 roles? Primero, saber que es importante que todos estos roles deben estar cubiertos en una carrera o en una institución educativa. Por lo tanto, el definir estos roles nos sirven para que los directivos tomen conciencia y definan cuáles son los roles que faltan y que se deben cumplir. Y para esto, contratar, ¿cierto?, promover docentes que formarán parte de un currículum. Y también organizar programas de desarrollo docente. Por ejemplo, si nos faltan docentes expertos en evaluación, las capacitaciones van a apuntar a ese tips, es decir, a formar a expertos en evaluación. Ahora, como les dije, todos los roles deben ser representados en una institución y además un perfil del rol docente debe ser negociado y acordado con el personal al momento de la contratación. Es importante que ustedes definan cuál es su rol dentro de la institución, en este caso del hospital, ¿cierto?, para con sus estudiantes. En esta figura nos muestra cuáles son los componentes del currículum, es decir, docente, estudiante y el currículum, y cómo los distintos roles relacionan dos dimensiones. A modo de ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, que el rol de evaluador
está relacionado por la interacción entre el docente y el estudiante. Un estudio que le pregunta a los docentes cuáles son los roles que ellos más valoran y cuáles son los roles que menos valoran en su práctica clínica, establece que los roles más valorados son el profesor en la clínica o en la práctica y el rol del modelo en el trabajo. ¿Coincide con lo que ustedes piensan? Es una pregunta para reflexionar. Y los roles menos valorados es el rol del mentor y el productor de guías de estudio. ¿Qué opinan de esto? Ahora vamos a definir y describir cada uno de los roles que recién les mencioné en el modelo circular de los 12 roles de Hardem. Por ejemplo, el primer rol, que es el rol más tradicional y que todos nos enfrentamos alguna vez cuando éramos estudiantes, ¿cierto? En pregrado o incluso en posgrado, es el rol de conferencista. ¿Y qué hace el rol de conferencista, cierto? Abastece de información, es un rol tradicional, donde él es el centro del aprendizaje. Es el rol más común. No obstante, no es un rol malo, sin embargo, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo efectivo. Y ya lo vamos a ver próximamente en otras sesiones del diploma. Así, bien utilizado, ¿cierto? Entrega de información inédita y contextualizada en la práctica. Es decir, el docente es el ente diferenciador en una clase expositiva. Soy yo quien integra los conocimientos de la clase expositiva con mi experiencia clínica. Debe ser mediado necesariamente por un buen comunicador. Aquel que hace clase expositiva debe formarse en comunicación y en expresión oral. Y es un rol de relevancia cultural. ¿Por qué? Porque se ha estudiado que distintas culturas valoran más o menos el rol de conferencista. Por ejemplo, los estudiantes orientales valoran mucho más que los occidentales aquel rol más tradicional. El profesor en la clínica en la práctica, yo creo que todos ustedes están acá, ¿cierto? Es aquel rol que está en la clínica o en la práctica, ¿cierto? En este caso ustedes están en el hospital con los estudiantes. Es aquel que facilita habilidades para la anamnesis y el examen físico. Y es un rol mediado por un médico reflexivo. Y aquí me detengo. ¿Cuántos de ustedes ejercen este rol reflexivo? ¿Cuántos de ustedes hacen al estudiante reflexionar sobre la práctica, sobre la clínica? Durante la acción y también post la acción. Aquel modelo en el trabajo es aquel docente, ¿cierto?, que técnicamente es un muy buen médico y que los estudiantes admiran por eso. Es importante que este rol se adscriba a esto. Haz como digo y no como hago. Ejemplo del docente. Tiene un gran alcance en el comportamiento, es decir, patrones de pensamiento, habilidades clínicas y valores del estudiante o del profesional poco experimentado, ¿cierto? Es un rol que tiene un mayor alcance que la conferencia. Y cuando es un buen modelo, demuestra entusiasmo por la especialidad, el estudiante es capaz de darse cuenta de que este docente ama lo que hace. Tiene habilidad de razonamiento clínico, tanto de forma analítica como no analítica. El estudiante logra ver cómo este docente está razonando clínicamente. Tiene una visión holística integral del paciente, es decir, el paciente es más que la mera enfermedad. Y tiene una relación cercana médico-paciente, por lo tanto es admirado por este estudiante que quiere ser como él. Aquel docente que es un modelo de docente, ¿ya? Es aquel docente que muestra entusiasmo por la enseñanza. Los estudiantes lo ven y ellos dicen que este es un excelente docente. Motiva el aprendizaje, involucra activamente a los estudiantes al aprender, al reflexionar y también se comunica efectivamente con ellos. Por lo tanto, es un docente que tiene una relación cercana con sus estudiantes. El facilitador del aprendizaje, importantísimo rol en la clínica, ¿cierto? Es aquel que media el aprendizaje, ¿ya? Es decir, no induce sus conocimientos y no les habla, sino que los hace pensar, los hace reflexionar constantemente sobre su práctica. Está centrado en el aprendizaje y no en la enseñanza. Volvemos al mismo foco, es el estudiante protagonista, por lo tanto, el foco está en el aprendizaje y no en la enseñanza. Es un estimulador de la construcción del conocimiento, ¿cierto?
Diseña ambientes de aprendizaje propicios para que el estudiante aprenda, ambientes que sean protegidos, ambientes que sean cercanos, ambientes empáticos. Conoce las diferencias individuales y socioculturales de sus estudiantes. Es capaz de llegar a conocerlos porque sabe que las variables, tal como vimos en la sesión pasada del diploma, son importantes en los aprendizajes. Por lo tanto, él se da el tiempo para conocer a sus estudiantes antes de cada rotación. El mentor. ¿Quién no ha tenido algún mentor en su vida, cierto? Es aquí el rol de consejero o guía. Apoya fuera de la línea de aprendizaje a sus estudiantes. Va más allá. No solamente se rige por las horas que tienes con los estudiantes, sino que de verdad se involucre con ellos 24/7. Apoya de una perspectiva integral y establece una relación recíproca y duradera. ¿Ya? Existen distintos tipos de mentores. Por ejemplo, los mentores como expertos en el arte, aquellos mentores que uno los ve y dice, wow, quiero ser un médico como él. El mentor como entrenador o como docente, el que incluso muchos de ellos ha inducido nuestro amor por la docencia. El mentor como amigo, el que va más allá de la enseñanza y de la evaluación y de la investigación, incluso de la gestión, aquel mentor que se involucra en todos los aspectos de la vida del estudiante. Y aquel mentor como co-investigador, es decir, aquel que ama la investigación y nos invita a participar, y es el que muchas veces define a quién sí o no se va a desempeñar a futuro en la investigación. El evaluador de los estudiantes. Es un rol del cual no podemos alejarnos. Todos tenemos que cumplir el rol de evaluador en alguna ocasión en nuestras vidas como docentes. Pero el evaluador, el buen evaluador, es aquel docente que sabe cómo evaluar y le interesa hacerlo bien. Por lo tanto, es un docente que por motivación intrínseca busca capacitarse constantemente en evaluación. Es un rol necesario dentro de un equipo docente, por lo que les dije recién, uno no puede escapar de ese rol. Es un rol transversal a otros roles, es decir, yo no solamente puedo ejercer el rol de evaluador, sino que necesariamente tengo que estar inmerso, por ejemplo, en el rol de facilitador o de abastecedor de información para poder ejercer el rol de evaluador. Y lo que les comentaba, cierto, que los estudiantes pueden alejarse de la enseñanza, pero no de la evaluación. Y la evaluación es muy importante porque no es un proceso alejado de la enseñanza. La evaluación es parte de la enseñanza-aprendizaje, porque como yo evalúo, ¿cierto?, los estudiantes estudian o aprenden. El evaluador de currículum es aquel docente que evalúa constantemente sus programas y tratan de integrarlo al currículum. En la sesión pasada del diploma todos fuimos evaluadores de currículum, ¿cierto? Porque tomamos los programas de aquellos estudiantes que nos llegaban y pudimos hacer un análisis crítico de ellos. Es aquel que evalúa el producto del programa educativo. Finalmente, con este programa, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Utiliza la evaluación como instrumento de gestión. Es decir, yo evalúo, pero ¿qué hago después con esta evaluación? ¿Cierto? ¿Tengo que generar cambios? Sí, realizo los cambios. Y también es aquel docente que se involucra en el contexto educativo y requiere obviamente una capacitación sistemática. El planificador de currículum es aquel que se implica activamente en el diseño del currículum o del programa educativo. Es aquel que retroalimenta la carrera, independiente de la universidad a la que recibe estudiantes, sobre qué aspectos la carrera puede mejorar. Y define elementos del currículum o programa, resultados de aprendizajes, contenidos, estrategias de enseñanza, evaluación, etc. ¿Ya? Es aquel docente que tiene una participación activa y generalmente tiene una relación contractual con su institución, pues ayuda a retroalimentar constantemente de manera significativa y sistemática el programa de la carrera. El planificador de cursos es un poco más micro que el rol que vimos anteriormente, es decir, es aquel docente que planifica y replanifica y va flexibilizando su programación de asignatura. Se centra solamente en lo que él hace. El que crea recursos educativos para el aprendizaje, ¿ya? Es aquel diseñador educacional, hábil para seleccionar, adaptar o producir materiales para la institución, por ejemplo, guías, manuales, protocolos, etc. Aportan a sus estudiantes diversos recursos de aprendizaje, crean ambientes de aprendizaje
Y también es un docente que obviamente, al igual que el rol de evaluador, por ejemplo, tiene que estar actualizado con las tecnologías de comunicación. Y el productor de guías de estudio, que también se desprende del rol anterior, que es creación de creador de recursos instruccionales, ¿cierto? Que es aquel que diseña específicamente guías de estudio, ¿ya? En el rol anterior también podían ser, por ejemplo, videos o plataformas. Aquí hablamos específicamente de aquellos que realizan manuales o guías de estudio. Y la guía de estudio es como un tutor 24/7, ¿cierto? En que el estudiante puede constantemente estar revisando estas guías y aprendiendo. Ahora bien, ¿sobre qué los invito a reflexionar para terminar? Primero, este modelo de 12 roles que está definido por la guía AMY es un modelo de docentes europeo. ¿Pasará lo mismo en Chile? ¿Serán estos 12 roles tan importantes como son allá? ¿Habrán otros roles? ¿Ustedes cumplen un rol o múltiples roles? ¿Cuáles son los roles que actualmente en el servicio de salud Bio ustedes están desempeñando? ¿Están cumpliendo roles antagónicos? ¿Existen los roles antagónicos? Por ejemplo, ¿yo puedo ser facilitador y a su vez un abastecedor de información o conferencista? ¿O debo cumplir uno de los dos? ¿Ustedes creen que todo profesional, en este caso todo médico, está capacitado para enseñar? Y finalmente, como les dije, ¿existirán otros roles? Bueno, a continuación vamos a subir algún material que les va a mostrar también otros modelos, ¿ya? Y finalmente les invito a participar en la evaluación formativa que irá al final de esta semana. Muchas gracias, espero les haya gustado este video.